Por convención llamaremos dominio a todo su conjunto abierto no vacío del plano complejo y por otro lado región a todo dominio, es decir, su conjunto abierto que es arco conexo. El teorema de Taylor nos dice que si una función es holomorfa en un dominio D, es decir, en un conjunto abierto del plano complejo, entonces es desarrollable alrededor de cada punto del conjunto D como una serie de Taylor. En síntesis, si F es holomorfa en un conjunto abierto en un dominio D, entonces en cada punto del conjunto D va a admitir una bolita centrada en Z0 de algún radio positivo, en el cual la función es desarrollable como serie Taylor. Para encontrar los coeficientes, realizamos este cálculo. Y si aplicamos este teorema para hallar la serie de Taylor, que es una serie de potencias centradas en Z0, hacer esa tarea significa hallar la serie de Taylor por definición. Vamos a hallar la serie de Taylor del inciso A considerando el teorema anterior. Lo primero que hay que ver antes de aplicar el teorema es dónde esta función es holomorfa. Sabemos que F es holomorfa en todo el plano complejo. Por lo tanto, si el centro va a ser el valor I, me doy cuenta que existe una bolita centrado en I de radio positivo R, en la cual la función es holomorfa. Como sí existe una bolita centrada en I de radio R positivo en el cual F es holomorfa, entonces sí existe serie de Taylor centrada en I. Porque F es holomorfa en una bolita de radio positivo centrada en I. La pregunta es, ¿cuál es el radio? El valor del radio que vamos a considerar es el máximo posible, de modo que en la bolita completa en el interior la función siga siendo holomorfa. Como nuestra función es holomorfa en todo el plano complejo, quiere decir que este radio lo podemos ampliar tanto como querramos, en cuyo caso el radio es infinito. Quiere decir que la serie de Taylor va a tener región de convergencia Z menos Z0 menor que R, que es infinito. Una vez que entendemos que sí existe serie de Taylor, porque la función sí es holomorfa en una bolita central del Z0 que me indican, y entiendo bien cuál es el radio de convergencia y la región de convergencia de la serie que voy a encontrar, ahora sí procedo a encontrar esa serie. ¿De qué modo? Tengo que encontrar los coeficientes utilizando esta fórmula. Cada coeficiente es la derivada enésima de mi función evaluada en el centro de la serie dividido n factorial.
A continuación voy a encontrar las sucesivas derivadas, ya que las necesito para definir los sucesivos coeficientes. Armemos la lista de las sucesivas derivadas de esta función. Bueno, acá ya armé la lista de todas las derivadas. Las derivadas sucesivas se van enlistando con los números romanos o también con notación de exponente cerrada entre paréntesis, como ocurre en el teorema, que aparece exponente n, pero entre paréntesis. Utilizando esta notación nos queda lo siguiente. La lista con estos exponentes entre paréntesis para especificar cuál derivada sucesiva hemos calculado. Por otro lado, me va quedando y cuadrado, y cubo, y cuarta. No me conviene hacer la cuenta acá, porque lo que más me interesa determinar es el patrón de conducta, un patrón que se reitera en todas las derivadas. Si vemos cómo nos quedaron todas las derivadas y adivinamos ese patrón de conducta que se logra ver en estas primeras 6 derivadas, uno puede formular un cálculo que responda a todas estas derivadas y a la derivada enésima para cualquier n. El patrón de conducta que observo acá es que todas las derivadas son de la forma e a la iz por i elevado a un exponente que coincide con el orden de la derivada. Entonces, en línea general, la derivada enésima la voy a plantear como e a la iz por i a la n. Y esto es válido para todo n mayor o igual que 1. La derivada primera es e a la iz por i a la 1, coincide. Derivada segunda, e a la iz por i al cuadrado, coincide. Y así siguiendo. Lo que uno observa es el n igual a 0, que correspondería a la derivada 0 veces. Derivada 0 veces coincide con la función original. Esto con n igual a 0 nos termina quedando e a la iz por i a la 0, o sea, e a la iz. Y realmente coincide con la función original. Con lo cual, este patrón de conducta no solo se cumple a partir de n igual a 1, sino que también en n igual a 0. Para poder aplicar el teorema anterior, tenemos que poder encontrar la derivada enésima planteada con un cálculo, una fórmula general para todos los n. Entonces, el teorema anterior nos decía que el coeficiente a sub n era la derivada enésima de z0 sobre n factorial. En este caso, nuestro z0 era i sobre n factorial, y como pudimos encontrar una fórmula que responda a la derivada enésima para cualquier n, la reemplazo, me queda e a la iz por i a la n, pero recuerden que esta fórmula la tenemos que evaluar en i. Acá dice que la evaluamos en i sobre n factorial. Entonces nos queda e a la i al cuadrado y a la n sobre n factorial, o sea que nos queda e a la menos 1 y a la n sobre n factorial. Pero e a la menos 1 es lo mismo que poner el e abajo. Así que podríamos decir que nos queda i a la n por e por n factorial. Y ese es el a sub n. Entonces encontramos que nuestra función es holomorfa en una bolita centrada en el i, y logramos encontrar los a sub n. La serie se forma como una suma infinita de los a sub n multiplicado a z menos z0 a la n.
Entonces la función se desarrolla de esta manera. Entonces nos queda que e a la i z, mi función, se desarrolla con una suma infinita de 0 hasta infinito a sub n por z menos z0 a la n. Y este desarrollo es válido para todo z perteneciente a la bolita de centro de radio infinito centrada en i. O bien en los puntos z menos i menor que infinito. Esa es la región de convergencia de mi serie. Y ahí hemos logrado desarrollar la función como una serie de Taylor que converge en esta región de convergencia a esta función. De esta manera lo hemos resuelto utilizando el teorema anterior. ¿Esta es la única forma de resolver este ejercicio? ¿Existe otra manera? Aquí tenemos desarrollos en serie de Taylor de funciones elementales. Todas estas funciones elementales están desarrolladas en series de Taylor. Fíjense que las potencias que aparecen son de la forma z, es decir, z menos 0. Y las regiones de convergencia también son de la forma módulo de z, es decir, módulo de z menos z0. Eso significa, como tenemos módulo de z menor que algún radio, estaría significando que z0 es 0. En síntesis, me estoy dando cuenta que todas estas funciones elementales están desarrolladas centradas en 0. Y utilizamos estas series para poder encontrar los desarrollos en series de Taylor de otras funciones, pero centradas en otro punto. Esta idea es la que voy a implementar a continuación para resolver el mismo ejercicio anterior. Como estamos desarrollando una exponencial, voy a utilizar el desarrollo de esta serie, de esta función elemental. Me dan esta función, quieren que la desarrolle en serie Taylor alrededor de este centro. Lo primero que hago es ver dónde la función es holomorfa. Dada esta función, me doy cuenta que es holomorfa en todo el plano complejo, con lo cual va a ser holomorfa en una bola centrada en i con un radio que es infinito. Esta bola se puede expandir con radio infinito. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar esa serie de Taylor que me están pidiendo utilizando este desarrollo de Taylor de esta función elemental que yo ya sé que tiene esta región de convergencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo primero que hago es esta función donde está la z, voy a hacer una reformulación para centralizarla a esta z en i. Donde está la z, quiero que me aparezca z menos i, para que sea centrado en i. Entonces, lo que puedo hacer es, donde está la z, restar i y sumar i. Luego, aparto este bloque que es el que me interesaba. Entonces, reformulo de esta manera. E a la i z menos i por e a la i al cuadrado. Pero esto es lo mismo que e a la i a la z menos i por e a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre e.
Una vez que tengo este bloque centrado en Z menos I, o sea, centrado en I, voy a utilizar este desarrollo que ya conozco. Este desarrollo me dice E elevado a un número complejo es lo mismo que la serie de 1 sobre n factorial ese número complejo a la n, siempre y cuando el módulo de ese número complejo sea menor que infinito. Utilizando esta serie, nos queda que en particular E elevado a este número complejo es igual a la serie de 0 hasta infinito, 1 sobre n factorial. El número complejo que está en el exponente elevado a la n, siempre y cuando el módulo de ese número complejo sea menor que infinito. Y así utilicé esta fórmula elemental, en realidad este desarrollo en serie de esta función elemental, para desarrollar esta función. Ahora, esta exponencial es la que yo cambié por toda esta reformulación. Me está faltando el 1 por E, 1 sobre E, que lo voy a agregar acá adelante. Ahí estamos. Y a continuación alcanza con terminar de desarrollar esto para que tenga la estructura de una serie. Esto al ser un coeficiente constante se puede ingresar con el coeficiente a sub n que está acá. Me queda 1 sobre e n factorial. Acá me aparece i a la n, z menos i a la n. Y como ven, esto tiene estructura de una serie de potencias. Acá están los a sub n y acá está z menos z0 a la n. Y de aquí saco que el módulo de i por el módulo de z menos i es menor que infinito, el módulo de i es 1, o sea que la región de convergencia es módulo de z menos i menor que infinito. Y encontré que la función se puede desarrollar de esta manera con esta región de convergencia. La pregunta es, entonces, ¿este desarrollo es el desarrollo en serie Taylor que me estaban preguntando? Bueno, la respuesta es afirmativa porque el desarrollo de Taylor es único. Basados en la unicidad del desarrollo de Taylor, como esta función es igual a esta serie, y esta serie es una serie de potencias centradas en I, que era donde me pedía, con su respectiva región de convergencia, gracias a la unicidad puedo afirmar que este sí es el desarrollo de Taylor, aunque no lo haya encontrado aplicando el teorema de Taylor. Lo encontramos de otra manera, con simples reformulaciones, y considerando el uso de una serie centrada en cero de una función elemental. Esas series, esos desarrollos en serie de Taylor, funciones elementales que podemos utilizar a modo de ayuda para resolver por esta vía, por esta manera, son los que están en esta lista que aparecen disponibles en un PDF en el material de estudio de esta materia. A continuación voy a reunir los dos resultados para que veamos que llegamos a lo mismo. Aquí aparecen los dos resultados obtenidos de las dos formas diferentes y como ven llegamos al mismo resultado. Entonces, ya sea aplicando el teorema de Taylor o utilizando un desarrollo en serie de Taylor de alguna función elemental, llegaríamos al mismo resultado. Por lo tanto, no es obligatorio utilizar el teorema de Taylor cuando con simple reformulación y utilizando estas fórmulas, estos desarrollos en serie de Taylor de funciones elementales, llegaríamos al mismo resultado.
Por lo tanto, uno intenta siempre ir a trabajar como hice en la segunda forma, como obtuve el resultado 2.